Pablo Vega Centeno, soy profesor, docente e investigador en la Pontificia Universidad Católica en el Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad. Soy licenciado en Sociología y después hice el doctorado en Arquitectura. Bien. A ver, el espacio público tiene muchas entradas de varias disciplinas. Hemos estado muy acostumbrados a verlo desde el ámbito de la filosofía, ¿no? Y yo comienzo a trabajarlo como categoría analítica a partir de ciertos sociólogos como Jean Remy, que en los años 80 van identificando ese espacio dentro de la ciudad de libre acceso, de posibilidades de libre acceso y donde no hay necesariamente funciones específicas a realizar, ¿no? Y entonces eso ayuda a hacer visible justamente todos los espacios libres y de encuentro que forman parte del sentido de la ciudad. Entonces, esto se vuelve una cosa interesante cuando es utilizado dentro de los estudios urbanísticos, porque es retomar, entender que la ciudad es una relación de espacios construidos, ¿no?, de tipo privado y áreas comunes de uso para el conjunto de la población, que es ese entramado para lo cual la categoría de espacio público resulta muy útil para el trabajo. Yo diría que se vuelve un tema interesante yo creo que hay una influencia de los estudios europeos que nos hacen pensar en esos espacios que en los estudios urbanos latinoamericanos habíamos trabajado muy poco. Los estudios urbanos latinoamericanos hemos sido estudios de barriadas, en el caso de Lima, en general de ranchos, villamiserias, o sea, los sectores populares, pero siempre el terreno del hábitat popular y espacio construido. Entonces, bueno, primero habíamos trabajado poco las áreas centrales y menos todavía todo lo que es estos espacios donde circulamos constantemente. Con estudios europeos de fines de los años del siglo pasado, yo creo que eso comienza a llamarnos la atención. Ahora, se vuelven relevantes porque las grandes ciudades, por ejemplo en América Latina, están experimentando algo que no experimentaban hace 40 años, y es que ya se desacelera el crecimiento en expansión que nos caracterizó y comenzamos a tener un crecimiento en densidad. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos siendo más personas ocupando el mismo territorio. Y entonces ahí se hace más evidente la necesidad de, bueno, ¿y qué espacios son en los cuales convivimos, coexistimos? Legitima la necesidad de ver, bueno, esos son los espacios públicos como categoría analítica para ver, son las calles, plazas, parques de una ciudad y bueno, qué calidad tienen ahora que acogen mucha más gente. Ese es el tema. En primer lugar, una primera situación conflictiva es que hablar de espacio público, entonces todas estas áreas comunes, la principal tendencia es entenderlo como espacio de la circulación. Entonces la principal tendencia es todas esas áreas comunes las vuelvo pistas. Entonces todavía tenemos muchos alcaldes que son felices cuando hacen pues grandes autopistas privadas, o sea, se sienten que están en el sumum de la modernidad y que eso da prestigio a la ciudad. Claro, beneficia unos cuantos usuarios nada más, los que tienen vehículo propio, que en nuestros países pues no llegan al 30%, ¿ya? Entonces, en el caso de Lima, por ejemplo, o en el Perú en general, estamos hablando de menos del 10%, ¿ya? Entonces, bueno, en ese escenario, la primera apuesta es de ese tipo. Más recientemente, con las tendencias mundiales de ciertas grandes ciudades, comenzamos a tener el interés por hacer embellecimiento más o menos estandarizado de algunos espacios de la ciudad, ¿no? Entonces tenemos ahí, y en muchos casos
por ejemplo, iniciativas de poner elementos arquitectónicos casi como parques temáticos, de grandes parques, ¿no? Comenzar a generar ese tipo de innovaciones con mucha, donde el actor público siente que para ser eficiente tiene que tener, darle más iniciativa al actor, a la empresa privada. Yo diría que son los actores principales que están formateando el crecimiento de la ciudad. Es más reciente, tal vez en algunas ciudades, tal vez, no sé, como Ciudad de México, tal vez hay movimientos ciudadanos un poco más fuertes, en otras no tanto, pero comienza a surgir un grupo de población que reclama un poco más el uso para la población en general. Pero todavía yo diría que es una tendencia aún minoritaria, pero por lo menos que se está gestando. Bueno, lo primero, toda iniciativa de espacio público implica comprometer a las autoridades públicas que no sean solamente permeables a un tipo de actor, volver a generar esa sensibilidad de trabajo interactivo de autoridad pública con las poblaciones que en principio están recibiendo sus aportes, ¿no? O su trabajo. Entonces, la ciudadanía que llamamos en términos conceptuales, que son los habitantes de la ciudad, ¿en qué medida están representados en esas necesidades? Tiene que haber un binomio que no existe ahorita, ¿no? Y en segundo lugar, si vamos a hablar de políticas inclusivas, necesitamos gente que a la hora de ver proyectos se dedique un poco a pensar entonces a quiénes voy a incluir. Entonces, ¿dónde están las necesidades? Y en nuestras ciudades a veces las necesidades varían, ¿ya? Porque en América Latina, para comenzar, es distinto. Por ejemplo, ciudades en zonas de pampa como Buenos Aires, como ciudades como Quito en otro medio accidentado, entonces de relieve geográfico. Entonces, cambian también el tema de vulnerabilidades, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es algo que hay que prestar atención, ¿no? ¿Quiénes son justamente los que quiero incluir? Tú has señalado temas culturales y de género, que es valioso, pero por ejemplo, yo vengo de Lima y los peatones no existen, ¿no? Tenemos una de las mayores tasas de mortalidad de peatones por atropellos en el mundo, ¿ya? Entonces, si me pongo sarcástico, diría que somos eficientes matando peatones, ¿ya? Entonces, el tema es, mi política inclusiva tiene que identificar para cada una de nuestras ciudades cuáles son los segmentos más vulnerables. Puede variar en cada ciudad, pero tenemos que apuntar a eso. Tal vez insistir, cuando veamos espacios públicos, veamos ciudad inclusiva, tener en cuenta que dos ideas tal vez. Uno, América Latina tiene el desafío de que sus ciudades nacieron de la desigualdad, porque fueron fundadas para sustentar regímenes de sociedades desiguales. Entonces, pensar espacios de desigualdad es una lucha que no es de ahora, ni es de los últimos 20 años, porque si hay algo que es estructural en nuestras ciudades es la desigualdad, ¿no? Entonces, y lo segundo, no perdamos de vista que tenemos una diversidad compleja geográfica, territorial, sobre la cual nuestras ciudades se insertan. Y eso también va a marcar mucho cómo vamos a pensar nuestros proyectos.